Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a grabaros un vídeo, sobre todo explicando un poquito el tema de cómo maquillar un párpado caído y cómo corregir lo que es la bolsa, ¿vale? Normalmente siempre que hago los tutoriales explico cómo corregir la ojera porque es lo que yo tengo, pero voy a deciros también cómo se tiene que corregir la bolsa. Bueno, lo primero de todo, yo ya voy maquillada, voy a hacer los ojos y lo primero que voy a hacer, voy a utilizar un fijador de sombras. Es muy importante utilizar un fijador de sombras para que, sobre todo en párpado caído, porque como tiende a caer el párpado superior sobre el inferior, suele quedarse siempre, pues eso, en el pliegue del ojo al final toda la sombra. Entonces esto va a hacer que, aparte de que se fije mucho más los pigmentos al ojo, ¿vale? Que no se muevan, no se deslicen a lo largo del día, ¿vale? Entonces es súper importante, si ya de por sí es importante aplicarlo, en un párpado caído mucho más, es obligatorio, vamos, prácticamente si queréis que os quede bien el maquillaje. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a maquillarlo y os voy a decir un tipo de maquillaje que es lo básico, ¿no? Yo siempre digo que para un párpado caído, una cosa, porque hay que tener en cuenta que mucha gente confunde lo que es un párpado caído de un ojo caído. El párpado caído es cuando el párpado superior cae sobre el inferior y la comisura caída es cuando el ojo es tristón. Hay veces que hay combinación de ambas cosas, pero normalmente la persona que tiene el ojito así tristón es de siempre, o sea, ya naces así, tienes esa forma de ojo. Sin embargo, el párpado caído puede ser que no lo tengas caído, con el paso de los años se caiga. Una de las cosas por las cuales también suele caer el párpado es por las depilaciones. La depilación con cera yo no la aconsejo, sobre todo en esta zona. Esta zona es súper fina, súper sensible, y de estirarla lo que va a hacer es que se cause esa flacidez y caiga. Otra cosa súper importante es aplicar contorno de ojos también en esta zona para reafirmarla. No por todo el párpado, porque esta zona ya de por sí es grasa, pero sí en esta zona recomiendo aplicar contorno de ojos para reafirmarla. Bueno, voy a explicaros cómo yo hago para maquillar un ojo caído, cuáles son los consejos que yo os doy. Lo mejor es utilizar tonos mates y neutros, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los que mejor hacen las correcciones. Yo cuando enseño en los cursos de maquillaje a hacer las correcciones, si son, por ejemplo, en párpados caídos, casi siempre, a no ser que sea ligeramente caído, casi siempre utilizo sombras mate. Y esas sombras mate, que son las que siempre os comento, que son básicas, que son las sombras que debería de tener todo el mundo como fondo de armario, son una sombra negra mate, una sombra vainilla mate, una sombra de transición o taupé, que se les llama, que son sombras así un poco color topo, color carne, pero un poquito más subida para hacer esa transición, y un color marrón chocolate, un marrón más oscuro o marrón café, ¿vale? Esos son los tonos que nunca pasan de moda y que todo el mundo debería de tener en su maletín, ¿vale? Luego ya pues se pueden añadir sombras con brillo, alguna clarita, los colores, todo esto, pero sobre todo para la hora de lo que vamos a hacer, que es corregir el párpado, sobre todo un párpado caído que lo vamos a subir, vamos a utilizar colores neutros y que sean mate. Lo que tenemos que tratar, porque un ojo caído al final lo que cae es el párpado superior sobre el inferior. Entonces, en algunas ocasiones la caída es poquita, pero otras veces la caída es encapotada, tan encapotada que no deja verse el párpado móvil. Yo en estos casos no aconsejo, cuando no se ve el párpado móvil, que se haga un delineado. ¿Por qué? Porque normalmente se transfiere y pasa al párpado fijo, con lo cual al final se queda marcada ahí la rayita y no queda bien. Encima no se ve bien la rayita. Yo lo que aconsejo es que la raya la hagamos por abajo, ¿vale? Que esa raya, en lugar de hacerla en la parte superior, la hagamos por la línea del agua, ¿vale? Por aquí abajo, la parte superior de la línea del agua, marcarla con negro. ¿Por qué? Porque eso le va a dar profundidad a la mirada y ópticamente también la va a elevar un poco. Entonces, lo que se trata al final es de el ojo a crear esa falsa cuenca que no se aprecia porque el párpado se ve como plano, se juntan los dos párpados y es como si hiciera uno solo. Entonces, lo que vamos a hacer es delimitar una zona y la otra. Lo primero de todo, que siempre os comento, es que vamos a utilizar la sombra mate vainilla
para marcar la parte superior. Si por ejemplo tenéis el párpado muy caído, incluso no aconsejo que os apliquéis sombra clara, sino que directamente lo selléis con polvo translúcido. ¿Por qué? Porque si le dais mucha claridad o sois muy blanquitas, se va a resaltar más. Soy muy blanquitas, no soy morenas, más morenas, va a resaltar y lo que va a hacer es que se va a ver el párpado más caído. Entonces es preferible que utilicéis un polvo translúcido, ¿vale? Sirve también una sombra vainilla mate, pero sobre todo para las que son más blanquitas. Para las que son más morenas no lo aconsejo porque ópticamente va a sobresalir, porque es un color más claro. Luego, lo que siempre aconsejo es hacer la sombra de transición y con una brocha, ¿vale? De difuminar o de aplicar sombra, esta por ejemplo en este caso aplica y difumina al mismo tiempo. Y utilizar el tono de transición, este de aquí, que es una sombra mate, se llama Hazelnut. Y lo que vamos a hacer es con el ojo abierto, esto siempre lo tenemos que hacer con el ojo abierto, porque uno de los errores que se cometen mucho es que hacemos así con el ojo cerrado y cuando lo abrimos no se ve la sombra. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho demasiado abajo. Entonces, para nosotros cerciorarnos que la hemos hecho bien, lo que vamos a hacer, vamos a coger la sombra y lo que vamos a hacer es que con el ojo abierto, mirándonos directamente al espejo, vamos a digamos, a difuminar aquí en esta zona. ¿Veis? Subiéndola. Tiene que ser con el ojo abierto. Otra cosita que también os comento, ¿vale? Es que muchas veces cometemos también el error de, sin darnos cuenta, elevar el párpado. Entonces, hacemos así para maquillarnos. Cuando lo bajamos, claro, la sombra cae, entonces no se ve realmente dónde está. Sí que es cierto que normalmente, bueno, los párpados caídos pues son ya pieles más maduras, hay más flacidez, que podéis ayudaros a estirar un poquito el ojo mientras aplicáis, pero siempre controlando dónde tenéis que aplicar la sombra, ¿vale? Ahora vamos a ir al siguiente y igual, por ejemplo, sería así, ¿vale? Podríais ayudaros, pero siempre sabiendo dónde tenéis que colocar esa sombra para que se vea, para que con el ojo abierto se pueda ver. Es inevitable que hagamos este gesto, ¿vale? Pero tenerlo en mente porque así os vais a dar cuenta, ¿no? de muchos fallos que a veces cometemos que lo hacemos de manera inconsciente. Bueno, el segundo paso que yo hago para elevar el párpado es que tengo que meter la profundidad. Para crear esa cuenca falsa, lo que vamos a hacer, se pueden hacer de varias maneras, ¿vale? Pero voy a hacerlo de manera exagerada. Voy a hacerlo de manera exagerada para que vosotros lo veáis. Sería con esta sombra, ¿vale? Con la que es marrón oscura, voy a trazar. Esto ya es muy exagerado, pero es para casos extremos, donde un párpado cae sobre el otro. Entonces, lo que voy a hacer, imaginaros, yo porque tengo mi cuenca marcada, yo es que soy al contrario, tengo el ojo más bien un poco hundido, entonces sí que tengo marcada mi cuenca. Pero si no la tuviera, tendría que fabricarla. Y entonces lo que haría, voy a subirme un poquito más por encima, sería trazar una línea. Como ya hemos difuminado la otra, ¿veis? Ya se va haciendo el efecto óptico de que se va difuminando poco a poco, pero sería marcarme una cuenca. Esto sería exagerado, ¿vale? Para que se notara. Otro de los maquillajes que quedan súper bien es un ahumado, ¿vale? Pero por ejemplo, este sería uno. Iríamos difuminando. Y yo lo que haría, en este caso, como voy a utilizar aquí, por ejemplo, en esta zona, es que depende, porque si no se va a ver mucho el párpado, se puede poner un poquito de brillo, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo de esta manera para que vosotras podáis verlo como ópticamente el ojo. Me metería también hacia adentro, esto hay que meterse hacia adentro también, y en este sentido, horizontal. Horizontal no, así en horizontal no, en oblicuo, para elevar el ojo. Y entonces la profundidad mayor siempre hay que meterla aquí. Pero también habéis visto que he hecho todo. ¿Por qué?
Porque si soy un párpado encapotado, tengo que fabricar una cuenca. Entonces lo que habría hecho sería fabricar una cuenca. Ahora lo que voy a hacer va a ser difuminar un poco esos cortes, esos bordes que hay aquí, que es muy fácil de difuminar si hemos aplicado anteriormente, si hemos hecho todos los pasos, es muy rápido. Y ahora lo que haría sería aplicar una sombra clarita en el centro, en esta zona. Entonces podría utilizar, por ejemplo, esta de aquí que es clarita con brillito. Sería en el lagrimal y aquí. ¿Vale? No me subiría más arriba. Lo haría aquí. Y esto tiene que quedar marcado. Esto siempre procurar que quede lo más marcado posible, porque es lo que va a hacer que se eleve el ojo. Bueno, luego, ¿qué consejo más os puedo dar? Que a la hora de delinear, cuando delineéis el ojo, lo mismo, que no lo hagáis por arriba. Yo en mi caso es que se me ve el párpado, ¿vale? A mí es que se me ve el párpado móvil, pero daros cuenta que es que en un párpado caído no se ve. Entonces delinearía por dentro. Y si quiero un poquito racar, lo haría en la parte externa. O sea, aquí. Y me ayudaría de una brochita de delinear. Y lo que haría sería difuminarlo hacia afuera. Pero realmente no haría la rayita por encima, sino que la haría, ¿veis? Muy sutil. El delineado va por dentro. Y luego, a la hora de delinear, pues por aquí sería de la misma manera. Delinearíamos por dentro el ojo. Esto sería de igual manera, lo sellamos también con sombra negra. Y le proporcionaríamos el peso correspondiente a la parte de arriba. ¿Qué significa eso? Que la parte superior, al ir tan marcada, o cuando hacemos un ahumado negro intenso, marrón intenso, la parte de abajo tenemos que darle el mismo peso que la de arriba, difuminarla, para que quede, mirad, con este pincel tipo boli, difumino un poquito para que se quede también ese efecto de ahumado. Y pongo el peso, si os dais cuenta, aquí en medio bajo un poquito más hacia abajo y aquí más fino, los laterales. ¿Para qué? Para que ópticamente el ojo vaya hacia arriba. ¿Veis? Si yo pongo el peso aquí, el ojo va hacia arriba, sube. Vale, otro tip que os doy, ¿vale? Voy a hacerme la mitad del rostro porque son tips rápidos que quiero que veáis este vídeo que no se haga muy largo. La ceja juega un papel fundamental. La ceja es súper importante. Tiene que ser, por ejemplo, si tenéis la ceja hacia abajo, o sea, así, hace el ojo más caído o recta. Entonces tiene que estar arqueada, ¿vale? Con una forma arqueada. Si no la tenéis, podéis darle un poquito la forma. Yo ahora, por ejemplo, me la voy a enmarcar porque la tengo un poco... Debo rellenar algunos pelillos y que se quede como más intensa, pero esto hace que ópticamente el ojo se eleve, ¿vale? El estar levantada. Luego, otra cosa que juega un papel fundamental a la hora de que se vea el párpado menos caído o que se vea ese doble, ¿no? de párpado encapotado que lo hacemos como un párpado normal,
es la... Fijaros la diferencia entre un párpado y... Si os dais cuenta, se me ve mucho más párpado móvil aquí que aquí. ¿Veis? ¿Os dais cuenta de la diferencia que aquí esto me cae un poquito? No es que lo tenga aquí caído, sino que es mi hueso. O sea, mi propio hueso yo tengo aquí, que eso pasa también a muchas personas, que no es que tengan el ojo encapotado, sino que tienen el hueso aquí, ¿vale? Y entonces, depende de cómo te maquilles, te puede hacer como el ojo caído. Fijaos la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Bueno, pues otra de las cosas que elevan mucho el ojo es la pestaña postiza. O sea, no os digo que os pongáis pestaña postiza todos los días, pero esas personas que tienen el párpado encapotado, el párpado caído y quieran, pues un día especial, en la pestaña postiza se lo va a elevar mucho, sobre todo de la parte de atrás hacia arriba, ¿vale? Entonces, antes de maquillármelas, voy a explicaros también el tema de la bolsa. Y ya me las sello todo y me lo maquillo. Mirad. El tema de la bolsa. A ver si encuentro aquí el corrector. Que lo tenía por aquí encima. ¿Será posible que ahora no lo encuentro? Aquí está. Vale. Aquí tenemos el corrector. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues mirad. La gente que tiene profundidad como yo, ¿vale? Lo ponemos aquí, que es donde está la profundidad. Yo ya me he aplicado el corrector que me neutraliza el color oscuro, porque yo tengo mucha ojera. Pero si eres una persona que no tiene mucha ojera, te voy a explicar cómo tienes que hacerlo. Cuanto menos producto pongas en esa zona, mejor para no marcar arrugas. Entonces, aplicamos un poquito aquí y otro poquito aquí. ¿Para qué? Para que aquí en el centro no se deposite tanto producto, ¿vale? Pero si tenemos bolsa, ¿dónde lo vamos a aplicar? Normalmente, por regla general, la bolsa se caracteriza porque esta zona se abulta y aquí abajo se hace un hundimiento. Pues vamos a aplicar el corrector solamente en el hundimiento. ¿Por qué? Porque si yo lo aplico en la bolsa, que la bolsa suele ser más clara, va a resaltar más. Si la bolsa, que es muy raro, la tengo un poquito oscura, sí que podéis dar un poquito ahí, pero en esta zona tenéis que marcar más claridad, ¿vale? Para que se quede liso. Al final, siempre el maquillaje es un juego de luces y sombras, entonces tenemos que jugar con eso. Donde hay oscuridad, le tengo que meter esa luminosidad que lo que voy a hacer es que se vea plano, ¿vale? Entonces, ¿dónde iría? Iría aquí en esta zona, justamente donde hay ese hundimiento. Yo igual, yo tengo hundimiento, mi hundimiento es aquí. Entonces, ¿dónde lo voy a aplicar? Ahí. Y aquí voy a aplicar un poquito para iluminar, ¿vale? Pero esto, ya se me estrella también. Es así, o sea, tenéis que aplicarlo donde haya esa oscuridad, ¿vale? Y luego aplicar a toques con una brocha. Entonces, en la zona donde tengáis ese hundimiento, ir dándole. Y esta zona también aprovechar para si os sabéis, una de las cosas que le suele pasar al ojo caído es que cuando aplicamos la sombra tendemos un poco a irnos hacia abajo, ¿vale? Entonces podéis hacer así, en ese momento. Vamos dando pequeños toques en el sitio. Vale, y ahora lo que es súper importante es sellarlo. ¿Por qué es importante sellarlo? Porque si no se puede mover. Entonces hay que sellarlo con un polvo fino, ¿vale? Por ejemplo, este polvo translúcido es un polvo fino. No es un polvo mate del todo. Es un polvo que es un pelín satinado, por lo cual no deshidrata, sino que esta zona se sigue manteniendo hidratada, que es súper importante. Porque si es un polvo matificante, los polvos matificantes lo que van a hacer al final es resecar. Y no nos interesa. Nos interesa sellar, pero que no nos hagan arrugas. Matifica un poquito, ¿vale? Pero no es un polvo especial para matificar.
sino es de sellado, de acabado. Entonces aplicamos un poquito en las zonas que queremos también matificar, un pelín. Y ahora sí que os voy a decir cómo tenéis que maquillar también la pestaña. La pestaña, cuanto más hacia arriba la hagáis, más el efecto óptico va a ser de levantamiento, ¿vale? Entonces voy a rizármela. Esto también pues es un poco que vosotras veáis el grado de cómo tenéis el ojo decaído, de si es mucho, si es poco, porque no todo el mundo lo tiene igual. Entonces voy a coger la máscara de pestañas, ¿vale? Y lo que voy a hacer es maquillarla a todo lo hacia arriba que pueda, ¿vale? Que se vea. ¿Por qué? Porque esto ópticamente levanta también mucho el ojo. Que se vea pestañón. Si nos ponéis pestaña postiza, es que incluso yo que no lo tengo, no tengo ese párpado encapotado, pero fijaros la diferencia, o sea, el ojo se eleva ópticamente. ¿Veis? Como el ojo se eleva más, parece que tenga más párpado móvil en este que en este. Cambia mucho, ¿vale? Quería hacerlo así para que veáis también la diferencia, porque no se suele apreciar. Cuando una persona no tiene el párpado caído, cuando yo me lo hago, aunque yo hago un maquillaje, no vais a notar la diferencia, no lo vais a ver. Pero así podéis ver cómo, aun sin tenerlo, se nota. ¿Veis el efecto? Lo que quiero que eso os deis cuenta de cómo hacerlo. Que no solamente es una cosa, sino son muchas. Es también la ceja, las pestañas. Todo juega un papel fundamental. El cómo hago la línea de abajo, ¿vale? Para que ópticamente también sea como más ascendente. Y que he utilizado colores neutros. Y luego el color que he utilizado en este caso aquí ha sido clarito. Lo podría haber hecho también un ahumado, todo en tonos marrones, por ejemplo. Y queda también muy bien. Hace el efecto óptico de elevar el ojo. Pero ese, por ejemplo, sobre todo para párpados muy, muy, muy encapotados. Si tienes un poquito, se te ve un poquito de párpado, simplemente lo tienes caído, la zona que vas a elevar es esta. ¿Vale? Entonces, los dos tipos de maquillaje quedarían bien. Y bueno, pues voy a terminarme yo ahora de maquillarme, pero bueno, no quería que fuera muy largo, muy extenso, para que pudierais ver la diferencia. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Chao.